Hola, buen día. Hoy es sábado y si hubiéramos estado en tiempos de Jesús, hoy Jesús iba a la sinagoga. Dice que era su costumbre ir a la sinagoga. Sinagoga es la palabra que viene de sun-agogé en griego, que quiere decir congregarse. Sun, ese prefijo, quiere decir juntamente, y el verbo agogeo, que quiere decir conducirse. Entonces, la idea es de conducirse a un lugar de actividades comunes. Contemporáneamente se ha desparramado por ahí la idea de que uno adore solo, ese producto del individualismo del siglo pasado. Bueno, yo ya comenté eso, ¿no? Producto de ese movimiento filosófico que se llama existencialismo, que nos lleva a algunos extremos, como que algunas cosas las tenemos como una cosa individual, como un tesoro mío y nada más. Y hay gente que cree sinceramente que tiene un Dios propio de él y no que comparte un Dios con millones de otras personas, como algunos chicos en algunas casas que creen que el único hijo que hay en la casa es él y los demás son molestias directamente. Cuando eran pequeños, en la casa de mi suegra, Chiche, le mando un beso porque está escuchando esto y se va a ruborizar cuando yo cuente esta incidencia. La abuela Rosa, o sea, su mamá, tuvo una nenita que se llama Rina, que también probablemente esté escuchando este tip. Y entonces cuando nació Rina, Chiche fue y le dice a la abuela Rosa: mamá, ¿y si la tiramos a la basura? Esa sinceridad de un niño, porque un hermanito te puede ser una molestia. Ahora se aman y son dos personas mayores que tienen a su vez hijos y nietos y saben del valor de tenerse uno al otro y de la familia. Aunque en la familia siempre hay personas que son más o menos molestas, como es mi caso en mi familia. Dios me puso ahí para molestar, esa es la verdad. Y yo soy como ese pobre muchacho, que cuando cumplió 18 años le hicieron el documento de identidad y ahí se enteró él que tenía un nombre. Él creía que se llamaba Correte. Es terrible, terrible lo que estoy diciendo en forma de chiste. La integración, el nosotros, el vos para mí y yo para vos, el yo me junto con ustedes, ustedes son parte de mí y yo soy parte de ustedes. Ahora, eso aplicado a la fe te da más libertad, porque hay mucha gente que siente que tiene la libertad de él solo en su mente armar una estructura, tener una estructura espiritual, que no tiene de ninguna manera que compartirla con los demás, salvo que le pregunten. Pero si no, no. Y hay una cosa que es muy evidente en la lectura de la Biblia y especialmente del Nuevo Testamento, y es que el Antiguo Testamento está dominado por la idea de el pueblo de Dios. Hasta ahora hay gente que protesta, que cómo los judíos que van a ser el pueblo de Dios. Bueno, vos fíjate, lee el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que la palabra el pueblo de Dios, el Cajal de Yahweh, es una idea dominante, está todo el tiempo por todos lados. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia, la eclesía, palabra tomada del griego, que es muy parecida a sinagoga que acabo de decir. En este caso, eclesía quiere decir ese prefijo ek, que quiere decir fuera, y del verbo kaleo, que quiere decir llamar. Es decir, son los que son llamados de entre una población grande, dicho en términos modernos, matemáticos, es los llamados de un universo para conformar un subuniverso de personas con alguna característica especial. Y en este caso la característica especial es que somos, porque yo me considero parte de la iglesia, parte de una congregación
pero que tiene como característica la idea de que Dios ha llamado a esas personas, Dios nos ha llamado. Un compañero de trabajo, una vez un joven ingeniero, que era espástico, era un fenómeno este ingeniero, porque él con ese problema neurológico, y en aquella época que no había tanto estudio de eso como hoy, hacía esos movimientos espasmódicos y sin embargo manejaba herramientas con bastante habilidad y era muy inteligente. Era de Comodoro Rivadavia. Yo lo conocí en Tierra del Fuego. Y él entonces un día en una guardia que estábamos los dos solitos ahí mirando todo helado, todo frío y rogando que no suceda nada que nos haga salir corriendo porque éramos dos nada más, me preguntó, pero ustedes los cristianos evangélicos, me dijo, ¿no son medio como fanfitas que se creen que ustedes son los únicos? Sí. Y me hizo reír porque era una observación que tenía algo de verdad, ¿no? Y es que a veces uno se siente como privilegiado por Dios. ¿No te pasa a vos que a veces pensás que Dios tiene para uno como un favor especial, como que uno es medio un hijo malcriado de Dios? Es que experimentar la gracia de Dios puede llevarte a creer eso. Pero por el otro lado no, porque esta es una gracia que está abierta para todo el mundo. Dijo Jesús a todo aquel que cree. Todo, 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 todo. Leo en Romanos 16, 1 y 2, un párrafo donde el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice, os recomiendo a Febe, una mujer que por el nombre Luna en griego, probablemente era griega y casi seguramente era griega, porque dice que era diaconisa de la iglesia de Cencreas, que es un puerto a unos 8 kilómetros de la ciudad de Corinto, que persiste hasta el día de hoy. Recibidla en el Señor de una manera digna de los creyentes y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Ahí Pablo en esa carta a los romanos dedica un párrafo que nos muestra algunas cosas hermosas, hermosas de la vida de iglesia. Como verás, estoy entusiasmado y es porque levantaron las restricciones y mañana otra vez vamos a la iglesia. Y yo me alegré con los que me decían, iremos a la casa del Señor. Así que estoy contento con Mónica. Mañana vamos otra vez con barbijo, con distanciamiento. Es un plato porque vos ves el templo y ves la gente que está sentada y parece que están todos peleados porque están separadas las sillas unos de otros, pero qué alegría es poder volver a congregarnos en un lugar. Esa es una de las cosas que está en este texto, la iglesia como un lugar de congregación. Contemporáneamente hay gente que habla de la iglesia en singular, refiriéndose a la iglesia católica o refiriéndose a alguna iglesia puntual, como la iglesia, bueno, nuestra iglesia en Vialet. En Vialet Macet nosotros tenemos nuestra iglesia, pero hay como 7 iglesias en total en Vialé, que es un pueblo chico de unos 8.000, 10.000 habitantes. Entonces el lenguaje a veces no nos ayuda para entender que hay una única iglesia mundial que Dios creó con la muerte de Cristo y que se reúne en lugares físicos y entonces ahí cae al tiempo y al espacio concreto en congregaciones que van desde mega iglesias de miles de miembros hasta pequeñas iglesias que funcionan en una casita perdida por ahí en un barrio. Por no decir de un fenómeno que para mí es muy entusiasmador y es las iglesias espontáneas de China. Hay iglesias en China que nacen espontáneamente por medio del internet y todos se informan, van, buscan que esto y que lo otro y arrancan iglesias así sin nada. O sea, se empiezan a juntar y cada vez son más, más, más y van creciendo y ven tutoriales de YouTube para ver cómo se hace un culto y le mandan para adelante. Todo esto se ha dicho para decir, de paso, mirá cómo le recomiendan a una mujer y extranjera para fijarte cómo el espíritu que está en la iglesia
el espíritu que está en la iglesia, que no se expresa a veces en la iglesia local, es el de una posición digna a la mujer, aunque en aquel entonces una mujer y extranjera para colmo era realmente una mujer pobre, porque la cultura la relegaba a eso, pero el apóstol Pablo la dignifica y la presenta como una hermana, como una sierva, como una sierva de Dios, como una colega en el ministerio. Te animo a que mañana, que es domingo, vayas a alguna iglesia, aunque sea pispear, digo, vas a ver que te va a gustar, en serio te digo, ¿eh? Un beso.